Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y como siempre ya tenemos sobre nosotros el mes de agosto, pero a pesar de eso vamos a sentir aún las vibras de la cabra, pero, si se han dado cuenta este mes de agosto empezó con el primer día con la luna llena en Acuario y por si algunos no saben, la luna llena en Acuario maximiza nuestras emociones, aquello que está relacionado con la humanidad, porque Acuario representa en sí la humanidad, la ayuda social hacia los demás. Y por eso muchos de ustedes quizás durante esta semana van a sentir ese deseo de ayudar a los demás o en el lado extremo, ser un poco soberbios, menos empáticos con los demás. Tengan mucho cuidado porque si ustedes hacen todo lo contrario a lo que este signo representa, las malas vibras pueden estar muy cerca de ustedes. Pero también otra cosa y una nota muy importante es que este mes está dominado por el signo del mono y el mono casualmente está en su propio elemento que es el metal. Y el metal, recuerden, está vinculado con el planeta Venus. Venus, el planeta del amor y la belleza, y obviamente también relacionado con el dinero, aquello que es lo material, pero también sin dejar de lado, el mono va a estar entre lo que vendría a ser las posiciones y las auras del yang. El yang, recuerden que es el lado extrovertido y el yin el lado introvertido. Así que este mes de agosto hemos empezado con unas influencias muy cargadas, tanto en el lado de la humanidad por parte de Acuario, como también las influencias sobre nuestras relaciones, sobre nosotros mismos a nivel extrovertido, pero sin dejar de lado lo introvertido porque tenemos el planeta Venus predominando sobre nosotros. Y otra cosa también muy importante, y antes de seguir ahondando más, en este mes de agosto los signos que van a estar mucho más afectados con unas energías muy desbordantes porque sencillamente este triángulo de estos tres signos crea una perfección con lo que vendría a ser elevar más las vibras del metal, de este elemento. Así que mucha energía tiene que ser utilizada, nada de guardar. ¿Cómo vendría a ser estos signos? La rata, el dragón y el mismo signo de este mes, que es el mono. Repito, la rata, el dragón y el mono van a formar un triángulo muy importante que va a rebosar de muchas energías. Pero si no lo utilizas, esto puede acabar contigo. Así que muévete, haz muchas cosas en tu hogar, sé más creativo, sal de tu hogar e incluso si no te gusta salir, simplemente en tu hogar trata de innovar, salir de tu zona de confort, no encerrarte en tu habitación, no dejar que los demás apaguen esa energía radiante que te está dando el mono, que te está dando específicamente el elemento de metal. Continuando también con el tema de este mes que es agosto, recuerden que estamos también con las influencias de Venus retrógrado y como dije a inicios, nosotros este mes vamos a estar regidos también con este planeta y agregando que ya estamos empezando a sentir lo que vendría a ser Mercurio retrógrado, sí, su presombra ya está llegando sobre nosotros, dos planetas benéficos que nos van a dar duro este mes, pero, siempre los planetas nos dan oportunidades y esas oportunidades las tenemos que aprovechar, así que te voy a decir qué cosas tenemos que aprovechar al máximo para que estos dos planetas no nos afecten mucho en este mes y también el otro mes que va a venir, pero eso ya lo vamos a ver en otro video. Como les dije también otra vez a inicios, hemos empezado con la luna llena en Acuario, lo cual nos da una oportunidad para replantear todo lo que queremos hacer en este mes. Sí, tenemos que reflexionar mucho sobre aquellas acciones que hemos hecho en el mes anterior y sabemos que fueron incorrectas. Así que tratar de no hacerlo otra vez en este mes. También tenemos que considerar nuevas posibilidades, opciones que quizás muchos hemos descartado y no hemos dado esa oportunidad a esas opciones para podernos abrir a un nuevo campo, a ver la vida de una manera
diferente. Aparte de eso, también al sentir estas vibras de la luna llena en Acuario, también nos dice que replanteemos todo lo que hemos hecho hasta ahora, reevaluar y reconsiderar esos pensamientos que quizás ya están muy viejos y necesitan actualizaciones. Recuerda que a veces lo tradicional es muy bueno, siempre y cuando esto no lastime tu vida, tu presente y tu futuro, y a su vez tampoco lastime a las personas que te rodean. Ahora, en este mes, muy aparte de las influencias de la luna llena que iniciamos justamente con el signo de Acuario, recuerden que también vamos a seguir sintiendo las influencias de otro signo que casualmente vamos a terminar con la luna llena en Piscis a finales de agosto. Y eso también va a dar cabida al nuevo inicio del mes de septiembre. Justamente agosto está mucho más cargado de lo que muchos van a comentar, muchos de los cuales van a ver en otros videos. Este mes está muy cargado de energías que debes saber utilizarlo de la manera correcta. Así seas de los signos favorecidos, así seas de los signos no favorecidos. Pero digamos que en este mes no podemos decir signos no favorecidos, sino que simplemente van a tener pequeñas complicaciones un poco más que los otros. Pero eso no significa que no puedas sobresalir si no haces también las mismas acciones que te van a ayudar a enfrentar estas complicaciones. También otra cosa muy importante que quiero que recuerden es que también al tener a Mercurio en retrogradación, sintiendo ya su presombra, porque prácticamente en este mes Mercurio va a entrar directamente en retrogradación, pasando la quincena de agosto. Así que recuerden que Mercurio retrógrado en el horóscopo chino está representado por el elemento de agua. Y el agua de por sí, al estar con dificultades para avanzar, puede darnos salpicones que no queremos, y como tal significa que el pasado vuelve a nuestra vida, y más si tenemos a Venus en retrogradación. Todo lo que es retrogradación hace que nuestro pasado vuelva, pero en este caso, al tener justamente con Venus, significa que ese pasado no es tan negativo, sino que es un pasado que viene a que tú mismo te hagas la prueba de que si ya has superado todos esos percances que te estaban persiguiendo en el pasado, o decisiones que has realizado en el pasado, para ver si fueron los correctos o los incorrectos. Y como tal, si fueron correctos, bien, pero si fueron incorrectos, tienes la oportunidad de corregir y replantear nuevas opciones en tu vida. Bueno, como dije a inicios, también este mes está regido por el mono de metal con las vibras del yang, lo extrovertido. Y eso obviamente de forma negativa, muchos van a ser muy ególatras con sus acciones. Muchos van a pensar que sus acciones son la ley. Muchos también van a caer en la bajeza de causar daño a los demás. E incluso en las noticias vamos a ver curiosidades muy interesantes. Aquellos personajes que creíamos que eran humildes, en realmente van a sacar su lado despiadado, su lado oscuro, aquello que ellos siempre lo guardaban bajo 4 llaves, pero esta vez van a ser vistos y muchos van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que estaban equivocados al apoyar a esos personajes, tanto a nivel de la farándula, tanto a nivel político, tanto a nivel de personajes que supuestamente estaban relacionados con la humanidad. También otra cosa muy importante de forma general es que el mono también representa lo que vendría a ser los antepasados, la familia. Eso quiere decir que en este mes debes darle mucha importancia a los valores familiares, aquellos principios que hacen que tu familia esté unida. Da ese apoyo. No te alejes, porque recuerda que tenemos dos planetas benéficos en retrogradación, y cuando entran en retrogradación son pruebas que las debes de pasar y aprovechar, porque cuando entran directo, muchos se habrán dado cuenta que te dan buenas cosas. Cuando entran directo, te recompensan de acuerdo a los resultados que has obtenido de tus pruebas. Así que este mes lo que va a predominar es la familia. Y como tal,
Quizás también vamos a ver muchos hechos tristes que se va a relacionar con este tema. Quizás muchos van a caer en el lado oscuro del zodiaco, donde van a despertar su lado negativo y van a querer destruir su propia familia con acciones que ellos mismos van a justificar para su propio bien. Así que no dejes que tu ego te domine, porque también tienes que tener cuidado con las cosas que piensas decir. Una palabra incorrecta puede destruir esa unión familiar que tú tienes hasta ahora. Eso incluye también las relaciones que tengas con tu pareja, con tus hijos, tus amistades e incluso las sociedades en las empresas. Así que ten mucho cuidado con todo lo que piensas decir. Piensa antes de actuar. También muchos van a descubrir esa independencia que no habían tenido. Muchos van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que no es necesario ser dependiente de ciertas personas. Y eso a su vez va a hacer que esas personas que se sentían seguros de que ustedes estaban bajo su mando, van a querer doblegarlos para que no huyan de esa dependencia. Pero su fortaleza va a ser mucho más. Con la ayuda de este signo que está predominando este mes, que es el mono, les va a ayudar a ser independientes, a enfrentar a esa persona que le está doblegando de una manera incorrecta, donde no les deja abrir sus alas y ser más libres. También otra cosa que podemos ver y que va a estar mucho también en las noticias son de aquellas personas que van a ser sosegadas por los celos. Así que si estás con alguien o estás en un círculo donde las personas son tóxicas, donde las personas son celosas de por sí, ten mucho cuidado. Cuando vayas a una fiesta, cuando vayas a tu casa, cuando salgas de tu trabajo o de alguna reunión. Si tienes a alguien en tu vida que de por sí es celoso, en este mes esos celos van a tomar cosas muy negativas que pueden lastimarte y eso nadie quiere. Así que mucho cuidado, siempre que salgas de algo muy tarde, sal acompañado o toma un taxi que sea de tu confianza. Otro tema también muy importante es que no sobrecargas con el trabajo. No pidas más allá de lo que no puedes hacer. Recuerda que al tener muchas energías del mono, porque el mono quiere tener todo, quiere abarcar todo, quiere prácticamente que todos vean que él puede hacer todo, en este caso trata de medirte, trata de tener ciertas cosas a tu cargo, porque la sobrecarga puede darte mucho estrés y el estrés puede traerte enfermedades que en estos momentos no es recomendable, porque tenemos también los otros planetas en retrogradación, aquellos planetas que están referidos con la salud, como vendría a ser Neptuno, que trae lo que vendría a ser aquellas enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario, las alergias. Y esto más que todo si tenemos a Mercurio retrógrado, que es el elemento de agua. Recuerda que el agua también está relacionado con lo líquido de nuestro cuerpo, el sistema digestivo, así que mucho cuidado con aquellas cosas que comes. No te sobrecargues con el trabajo porque eso también te puede provocar ansiedad y comer cosas que no debes y perjudicar mucho más tu salud actual. Otra cosa también es que van a ser tentados con el dinero. La necesidad es una cosa, pero eso no significa que tengas que dejar tu vida como pago. Así que no te dejes tentar por aquellas personas que te van a ofrecer de todo para que obtengas un dinero fácil. No caigas. Pero también a su vez eso significa que aquellas personas que tienen que hacer transacciones muy fuertes, que tienen que llevar mucho dinero al banco o incluso que tienen que pagar grandes montos o otras personas les están diciendo para una inversión muy grande, no lo hagan. Recuerden que Venus representa el dinero y Venus está en retrogradación y como tal te pide que tengas mucho cuidado con todo lo que es lo material. Eso incluye al dinero, el nivel financiero. Y eso significa que en este mes muchos de nosotros tenemos que controlar los gastos que vamos a realizar. Prioriza lo que es necesario, prioriza lo que realmente vas a necesitar y es
y va a ser útil en todo este mes. No compres aquellas cosas que sabes que solo van a servir para un día o aquellas cosas que piensas que son muy bonitas. El tener a Venus en retrogradación a veces nos ciega y nos hace ver cosas bonitas donde no las hay. Así que mucho cuidado con tu sector financiero, mucho cuidado quienes te rodean, pero no todo va a ser cosas negativas, sino también en este mes la creatividad va a abundar en todos, va a despertar ese lado que algunos pensábamos que no teníamos e incluso este despertar de algunas personas con algo innovador, con algo que quizás muchos no le dábamos importancia, va a imponer tendencias. ¿Sí? En este mes vamos a tener mucha tendencia en ciertos sectores, tanto a nivel de música, de arte, también con los avances de la medicina y eso también puede incluir con lo que vendría a ser la tecnología. Así que estos sectores van a innovar y van a marcar tendencia en muchos lados del mundo. Así que preparados para las nuevas cosas, el nuevo futuro que viene para este mes. Y antes de continuar con lo que vendría a ser las predicciones para cada signo del horóscopo chino, recuerden hacer los rituales que colgué en el video anterior con respecto a llenarse de buenas vibras, cuidarnos de las malas personas, de aquellos que nos quieren lastimar, las malas energías. Recuerden aprovechar los días jueves, viernes, domingo y lunes de cada semana. En este mes exclusivamente recuerden que los planetas en retrogradación son aquellos planetas que nos cuidaban y cuando están en retrogradación nos dan el doble de pruebas. Pero como siempre tenemos que tener la fortaleza de nuestro lado, las buenas vibras y yo quiero que los tengas el doble, el triple. Y como tal, sigue los rituales que como les comenté, está en el video anterior. Aprovechen una vez más, repito, los días jueves, viernes, domingo y lunes para hacer estos rituales. Y aquellos que tengan problemas financieros o quieren que su sector financiero no esté en problemas, recuerden aprovechar el día miércoles quemando una hoja de laurel para que todo les vaya bien o por lo menos no decaigan en su sector financiero con errores garrafales de inversiones incorrectas. Pero también no podemos dejar de lado los colores que nos pueden favorecer en general para todos este mes. En este mes va a estar regido por los colores gris, blanco, azul y oro. Pero también tienen que tener mucho cuidado de estos dos colores y sé que a algunos les atrae y es muy llamativo, pero recuerden que estos colores, el rojo y el rosado, están sobrecargados con las energías del fuego y este mes estamos predominados con el yang. Esta combinación va a recargar demasiado y puede traerte infortunio en tu vida con cosas de mucha acción que pueden traerte tragedias. Así que evita los colores rojo y rosado en menor medida si es posible. También aquellos que van a viajar a otros lados, tengan cuidado si van a ir por el lado sur o el lado suroeste. En esas direcciones las cargas van a estar un poco inestables, así que mucho ojo con tus viajes. Ahora sí, vamos con lo que vendría a ser las predicciones para cada signo del horóscopo chino. Vamos con el signo de la rata. Para este mes de agosto, ¿qué te va a preparar el mono? Bueno, como dije a inicios, eres parte de ese triángulo que va a estar llenado de muchas energías. Así que la rata prácticamente te va a dar mucha buena suerte este mes, pero recuerda aprovecharlo al máximo. Se van a presentar muchas oportunidades, pero con tu intuición vas a hacer ese filtro necesario para saber cuáles oportunidades son las correctas y cuáles no. Quizás también muchos de ustedes van a recibir noticias muy agradables con respecto a sus estudios, a su trabajo. Eso quiere decir que algunos quizás van a hacer viajes muy importantes al exterior e incluso fuera de tu ciudad. Y con respecto a tu situación financiera, va a estar estable, como dije, gracias al mono. Pero eso no significa que hagas gastos innecesarios. Recuerda que este mes, a pesar que la suerte te va a sonreír, tienes que cuidar tu sector financiero por más estable que estés en estos momentos.
También otra cosa muy importante es que evites pleitos innecesarios. Cálmate y escucha muy bien lo que te dicen los demás. Y no es necesario que respondas con pleitos que pueden provocar algo que no va a ser muy beneficioso para ti. Ahora vamos con el signo del buey. En este mes de agosto, el mono te dice que trata de visualizar aquello que has cometido en el mes pasado y lo tienes que mejorar o no volver a repetir en este mes, porque lo que hayas hecho en el mes pasado puede darte la respuesta para lo que viene este mes. También te sugiere que vayas a esas reuniones familiares, de amigos o incluso de la empresa. Sé más cervical, da tu apoyo y sé más empático, porque de acuerdo a eso vas a recibir muchas cosas beneficiosas para ti, tanto en tu presente y tu futuro. También recuerda si hay eventos relacionados con el sector financiero, sobre cómo invertir, sobre qué empresas abrir o cómo abrir empresas, también es necesario que vayas y te llenes de todo eso, porque también te va a ayudar para hacer una inversión que quizás tú quieres realizar. Pero como dije, este mes las inversiones muy elevadas están en riesgo. Así que solamente es momento de aprender cómo invertir de la manera correcta. También otra cosa muy importante, que en este mes no hagas decisiones muy radicales, porque cualquier decisión que tú hagas cuando tenemos a los planetas en retrogradación pueden ser para siempre y ya no hay vuelta atrás. Y recuerda que el mono es muy resentido. Cuando tú lo traicionas, ya no quiere confiar más en ti. Así que las decisiones radicales, posponlas en estos momentos. Piensa muy bien si esa decisión es la correcta y te va a traer beneficios. Otra cosa también muy importante es que nunca dejes las cosas a medias. Termina lo que tienes que terminar. Avanza hasta donde tienes que avanzar. Y obviamente en tu lado romántico, en tu lado emocional, las cosas van a estar del lado extremo. Muchos de ustedes van a estar aglomerados de personas que los van a admirar, pero también va a estar en el otro sector. Muchos de ustedes también van a sentirse aislados y solitarios. No dejes que las emociones te cieguen de forma negativa. Recuerda ser muy comunicativo con tus sentimientos. Trata de ser más expresivo en ese lado, porque así vas a encontrar la persona correcta que sabe qué es lo que realmente tú vales. Ahora vamos con el signo del tigre. Para el mes de agosto, el mono te trae experiencias que quizás lo vas a ver de una manera positiva o negativa. Recuerda que los problemas que va a haber en tu empresa o en aquel negocio en el cual has invertido anteriormente es por algo que quizás no te diste cuenta. Te vas a dar cuenta qué errores has cometido en el mes pasado y lo puedes mejorar en este mes. Y al mejorarlo, prácticamente el mono va a realzar y te va a ayudar en cierta forma. También otra cosa muy importante es que vas a tener vacaciones que necesitabas demasiado, y esas vacaciones van a ser de forma positiva. Y otra cosa también, si las vacaciones están en tu puerta, no las cierres. Son necesarias estas vacaciones porque estas vacaciones te van a abrir a una puerta, a un futuro que te puede dar muchas fortunas. También con respecto a tu sector financiero, a pesar que sentías que los demás cerraban las puertas con su ayuda, un familiar te va a ayudar y vas a saber que no siempre la familia está en contra de uno. La familia a veces puede darnos la espalda en ciertas situaciones, pero cuando más lo necesitamos van a estar ahí. También otra cosa muy importante con respecto a tu sector amoroso es que si estás con esa persona que ha estado siempre a tu lado y te da una sensación de alivio, eso significa que este mes
te están diciendo que des la prioridad a que quizás esa persona sea la correcta para ti y replantees si ya estás decidido para llevarte al segundo nivel, a formar esa familia que tanto estabas soñando. Aquellas personas que están solteras, solteros, va a llegar un amor que estaba oculto y lo vas a descubrir de la persona menos esperada, pero obviamente esto va a llenarte de muchas alegrías y también a su vez va a sanar esa vieja herida que aún tienes por alguien del pasado. No pierdas la oportunidad. Este mes para ti, Tigre, el amor está presente. Ahora vamos con el siguiente signo que vendría a ser el conejo. Para el conejo, el mono le dice que los obstáculos que van a venir en camino prácticamente lo vas a saltar porque las dificultades para ti van a ser pan comido. Pero eso no quiere decir que hagas un sentido de egocentrismo. Recuerda que el egocentrismo en este mes no está bien recibido. Valora lo que tú has hecho, valora lo que te han ayudado a los demás, pero siempre con humildad. Con respecto a tu trabajo, también se te pide que no corras riesgos por querer ayudar a los demás. Es bueno ayudar, pero también sin poner en riesgo tu propio estado. Eso significa que algunos van a acercarse a ti aprovechándose de tu lado humanitario para que los apoyes de forma ferviente. Así que no lo hagas. Ayuda solo hasta donde puedas hacerlo sin perjudicarte a ti mismo. Este mes también tienes que darte cuenta que tú vales y como tal no puedes desperdiciar ese valor en personas que no te quieren. También otra cosa muy importante, tu sector financiero. Quizás muchos van a recibir dinero que necesitaban para pagar algunas deudas que tienen recientemente. Recuerda que si las deudas están divididas en mensualidades, sigue pagándolo así mensualmente. No trates de pagarlos de golpe, porque quizás ese dinero extra que vas a recibir lo vas a necesitar para alguna situación que se te va a venir en este mes de agosto. Y con respecto al amor, el trabajo y los sentimientos, como que se van a enredar un poco. Algún sentimiento hacia algún compañero o compañera del trabajo puede estar dándose en este momento o se van a dar durante el transcurso de este mes. Recuerda tener mucho cuidado con respecto a tus expresiones. A veces las expresiones que damos pueden ser vistas de forma negativa o malentendidas. Siempre exprésate de la manera correcta para que no hayan esos malentendidos. Siempre habla lo que tú estás sintiendo y no lo dejes todo en silencio. La comunicación este mes está predominando para ti, conejo. Ahora vamos con el dragón. El mono simplemente te está llenando de buenas energías para este mes. Eres parte de ese triángulo donde las energías van a desbordar y como tal tienes que aprovecharlo al máximo. Vas a tener muchos éxitos, pero también a su vez algunas complicaciones, pero tú lo vas a sobresalir. Así que nada de quedarse quieto, desborda esas energías, elévate al máximo, baila en tu casa, baila afuera, desborda y haz que esas energías también las des a los demás. Recuerda que hemos empezado este mes con el signo de Acuario, que está relacionado con la humanidad. Así que si tú desbordas esas vibras y los llenas también a los demás, es un acto humanitario que también va a ser muy recibido y recompensado. Y a nivel profesional vas a recibir muchas oportunidades, oportunidades que prácticamente te van a ayudar a tener un buen futuro. También muchos de ustedes van a tener logros significativos a nivel estudiantil, a nivel del trabajo e incluso a nivel familiar. Sin embargo, siempre muy alerta. No te confíes de todos los que vienen a tu alrededor, no te confíes de aquellas personas que se están acercando por tus buenas vibras. Hay personas que solamente se aprovechan de tu buena fe. Y en el lado sentimental, los compromisos van a estar a la orden del día.
Quizás muchos de ustedes que están solteros o incluso que no están solteros van a acercarse a personas que se van a irradiar y van a amar por eso que tú mismo tienes, ese brillo especial que el mono va a recargar en tu vida. Así que mucho ojo si tienes pareja, mucho ojo si estás soltero. Aprovecha las oportunidades de manera correcta. Por el lado del dinero en el sector financiero, es momento también de que maximices tus dineros. Sabes cómo invertir, pero recuerda que este mes no es momento de invertir, y lo cual se dice, si vas a hacer gastos, hazlo de menor medida. No exageres en gastos muy elevados, porque al igual que los demás signos, también tienes que cuidar, porque ese dinero quizás lo vas a necesitar para más adelante. Puedes hacer gastos, pero en menor medida. Y como tal, este mes, el amor, el compromiso y las oportunidades van a brillar para ti, dragón. Ahora vamos con el siguiente signo, que vendría a ser la serpiente. Para la serpiente, el mono le trae un mes que tiene que aprovecharlo al máximo si quiere ver esos beneficios, esos frutos que tanto estaba esperando. Pero también a su vez tienes que tener un compromiso con tu trabajo. No dejes de lado por la vanidad o el egocentrismo el trabajo que tienes actualmente. Y si quieres cambiar de trabajo, piénsalo 2 veces. Primero asegúrate en conseguir el trabajo que quieres antes de renunciar en el trabajo actual. También recuerda que es un mes en el cual el pasado va a venir a tu presente. Recuerda no olvidar el pasado, porque el pasado nos puede traer muchas enseñanzas y respuestas para nuestro presente y nuestro futuro. A su vez también, al igual que el dragón, vas a recibir ingresos adicionales y positivos. Recuerda guardarlos y no gastarlo en cosas innecesarias. Y con respecto al amor, muchos de ustedes van a recibir buenas noticias. Quizás alguien que era un amor platónico se te declare, quizás muchos van a recibir un nuevo integrante en su hogar, o alguien quizás va a recibir una visita inesperada que les va a robar muchas sonrisas en estos momentos. Por otro lado, también se te recomienda que abras muy bien los ojos y con la intuición que te caracteriza, serpiente. Hay personas que van a querer manipular ciertas situaciones y sabes tú muy bien quiénes son. Es momento de que te alejes de ellas porque puede provocar malos entendidos que pueden perjudicar tus relaciones actuales. Así que en este mes el amor va a estar a tu favor, pero también a su vez las personas negativas van a estar presentes. Cuídate en ese sentido. Ahora vamos con el caballo. El mono te dice, caballo, que este mes vas a estar todo tranquilo, vas a encontrar cosas interesantes durante tus viajes de negocios y aquellos que quizás no han tenido esa oportunidad lo van a tener. Las decisiones también más importantes que vas a tener en este mes va a ser casualmente relacionado con tu ascenso o quizás un nuevo proyecto que estabas sugiriendo y antes no te lo aceptaban, pero esta vez te lo van a aceptar. Y con respecto a tu sector financiero, por fin va a ser aprobado cierta solicitud que estabas pidiendo para una aprobación de algún dinero. Por fin se va a mover los planetas a tu favor. Pero como tal, al tener el sector financiero a tu favor, de todos modos tienes que tener mucho cuidado con las inversiones posibles que quieres realizar en este mes. A pesar que no se pueda realizar las inversiones, en tu caso sí podrías realizarlo, pero con mucho cuidado. Hacer un filtro detalloso, mirar con mucha atención aquellas pequeñas letras que tienes que firmar y con quiénes firmarlo. También ten mucho cuidado con los excesos. Quizás las energías se van a sobresalir sobre ti y vas a tener muchas reuniones, muchas fiestas, muchos compromisos. Recuerda que Mercurio retrógrado está representado con el elemento de agua y como tal todo lo que entra a nosotros puede ser bueno, pero a su vez malo si es en exceso. También se te recomienda que mantengas la calma a pesar que vengan obstáculos
obstáculos, porque al estar en calma vas a ver en sí las respuestas y cómo pasar todo eso. Y con respecto al amor, definitivamente todo va a estar a tu favor porque la belleza va a estar brillando a tu alrededor. Así seas una persona que no le gusta mucho llamar la atención, bueno, en el caso para el amor, tú vas a ser el centro de atención de cualquier reunión. También otra cosa muy importante, aquellas personas que están en una relación tengan cuidado en ese sector porque los problemas se avecinan. Gracias también a lo que dije hace unos minutos, que el amor va a hacer que tú brilles y eso puede crear malos entendidos con tu pareja. Y obviamente que para los solteros esto es algo positivo porque están en la búsqueda de la persona correcta. Los tiempos difíciles para los solteros están llegando a su fin gracias al apoyo del mono en este mes. Y obviamente también se vienen reuniones familiares que tienes que aprovechar al máximo porque también las sociedades están vinculadas con lo familiar y eso también está relacionado con el amor y el amor está representado por el planeta Venus y es una prueba que tienes que pasar. Así sean reuniones familiares que no te gusten mucho, es momento de que vayas, hagas acto de presencia y todos se den cuenta que tú también das importancia a tu familia. Ahora vamos con la cabra. El mes de agosto prácticamente va a ser dedicado a apreciar todo lo que te rodea. Aquello que tú quizás has dejado de lado en el mes anterior, es momento de que lo aprecies en este mes. Trata de cumplir tus proyectos, trata de terminar aquel trabajo que has aceptado en el mes anterior. Debes mantenerte firme, debes ser claro con las cosas que quieres realizar o con las cosas que tienes que dar informe a tus jefes. Haz las cosas a detalle, mira con atención los papeles que lleguen a tu mano, porque entre esas quizás puedes poner algún papel que puede perjudicarte. Así que chequea muy bien, una vez más repito, chequea muy bien cualquier papel que llegue a tus manos. Y a nivel financiero, el balance va a estar bien y mal al mismo tiempo, pero para que se mantenga en equilibrio, eso va a depender de los gastos que tú quieres realizar. Y con respecto al amor, muchos van a descubrir infidelidades de su pareja, pero también muchos de ustedes van a ser tentados a ser infieles. Recuerda que la prueba del amor de parte de Venus se va a basar en tu fidelidad y en tu confianza. Recuerda que también muchas personas van a querer que tú te descarriles. Muchas personas, amistades que fingen ser leales a ti, van a traicionarte. Y otra cosa también muy importante es que aquellos obstáculos que quieren venir en tu camino, no es necesario que los enfrentes. Si para ti quieres enfrentarlos, hazlo, pero si no, no es necesario, porque la fortuna en ese lado te sonríe. Tú puedes aceptar o dejar de lado esos obstáculos, siempre y cuando no lastimen a otras personas. Vamos con el mono en el mes de agosto, que es tu mismo signo. Obviamente va a ser un signo muy beneficiado porque todo te va a salir muy bien, los éxitos te van a sonreír, el trabajo va a ser mucho más estable, el sector financiero también te va a ir muy bien. Adicional también algo muy importante es que vas a recibir algo muy gratificante también en ese lado, en el sector financiero, a finales de este mes. Los éxitos te van a sonreír y con respecto al amor, quizás muchos van a encontrar un amor inesperado en este mes, exclusivamente para las personas solteras, pero que aquellos que tengan alguna relación tengan mucho cuidado de caer en la tentación. Y otra cosa también muy importante es que no te encadenes en el conformismo. A pesar que la buena fortuna te puede sonreír, siempre trata de ver nuevas cosas, nuevas oportunidades en tu entorno. No te conformes con lo que está llegando a ti.
busca más allá. Vamos con el gallo. En este mes prácticamente vas a sentir como un pequeño descenso, pero solamente es temporal. Una pequeña dificultad a comienzos de este mes que piensas que quizás te va a abarcar todo. No, solamente es temporal y lo vas a sobresalir siempre y cuando pienses de forma positiva y no dejes que eso te agache. También otra cosa muy importante es que no dejes que las personas manden sobre ti. Es momento de que te impongas, gallo. Recuerda que tú dominas en la granja, tú eres el que despierta, tú eres el que trabaja desde temprano. Así que no te sientas obligado en obedecer lo que dicen los demás. Recuerda hacer un filtro de aquellas personas que realmente te quieren apoyar. También recuerda que tienes que aprovechar las amistades que te rodean, pero de forma incondicional y no solo ven un beneficio de tu parte. Y con respecto al sector financiero, en estos momentos es momento de que ahorres, no hagas gastos innecesarios y a su vez tampoco inversiones. Muchas personas van a querer engañarte para que gastes ese dinero en algo que realmente no te va a beneficiar y quizás puede llevarte a la bancarrota. En cuanto al amor, recuerda que puedes encontrar algo inesperado, algo que quizás va a sacarte muchas sonrisas en tu vida en lugares inesperados. Y eso significa en reuniones que quizás a veces no te gustaba ir. Vamos con el perro. Para este mes de agosto, lo que te trae el mono es que veas nuevas perspectivas con respecto a tu profesión. Es momento de que potencies lo que tú tienes ahora. Es momento de que aprendas nuevas cosas o incluso refuerces aquello que ya sabes. También en lo que vendría a ser en tu sector de sociedades, vas a tener alianzas que te van a abrir nuevos pasos a nuevos proyectos que no estaban pasando por tu cabeza, pero esos proyectos realmente te van a abrir a cosas innovadoras y aquellos problemas, conflictos que quizás vas a ver o van a estar en tu tema de conversación, te van a abrir para posibles soluciones que no habías encontrado. Sí, aunque no lo creas, aquellos conflictos que están frente a ti, puedes encontrar la solución a aquellas respuestas que estabas buscando anteriormente. Y con respecto a tu sector financiero, muchos de ustedes seguro van a hacer transacciones e incluso inversiones. En este caso, y eres otro de los signos que también va a ser favorecidos con respecto a este sector, recuerda también tener mucho cuidado aquello que vas a firmar, aquello con los que vas a comprar o invertir. Y obviamente eso quiere decir que aquellos que tengan relaciones con el banco tengan también mucho cuidado con aquellos papeles que te quieren hacer firmar como validación de lo que estás haciendo, tus préstamos y todo lo que tenga que ser relacionado con este ente financiero. Y con respecto al amor, se acercan cosas muy interesantes, tanto a los que tienen pareja como a los que no. Y a nivel de amistad, aquellos que pensaban que su amistad terminó, bueno, otra vez la amistad va a venir a ti, pero esta vez haz un filtro. Si es que esa persona realmente ha valorado tu amistad o solamente te estaba utilizando. Y otra cosa también muy importante es que vas a recibir una invitación que quizás estás dudando ir, pero en este caso se te recomienda que vaya porque vas a recibir una sorpresa y eso va a ser en todo el ámbito de tu vida. Así que es momento que en este mes aceptes lo inesperado y a su vez aproveches las circunstancias conflictivas que otros ven negativas, pero en tu caso lo tienes que ver de forma positiva. Ahora vamos con el cerdo, el último signo del horóscopo chino. ¿Qué te trae para ti el mono? En el mes del mono te dice que la vida va a ser más estable, el equilibrio va a estar cerca de ti y con respecto al trabajo, vas a tener muchos beneficios, personas que te van a apoyar cuando vas a sentir que no puedes avanzar. Así que ese beneficio, esa buena fortuna que tú tienes, es momento que las compartas con los demás. Recuerda que este mes es de la humanidad, así que ser bondadoso con un poco te puede ayudar a futuro. También otra cosa muy importante es que quizás vas a tener algunos problemas, algunos conflictos a la vista que son traídos del mes anterior o que quizás en este mes de la nada van a surgir.
Mantente en calma, que las personas que realmente te aprecian te van a apoyar para que salgas de estos conflictos. También otra cosa muy interesante es que todo lo que has vivido en el mes pasado te va a ayudar mucho para enfrentar este mes, para hacer filtro y no aceptar discursos falsos de personas que quieren aprovecharse de tu buena fortuna. También lo que vendría a ser en el lado emocional, recuerda no caer bajo la presión. Quizás la pareja que tienes actualmente o los familiares que te rodean quieren presionarte para que hagas ciertas cosas que tú no quieres. Y obviamente para esa presión van a dar en tu lado más vulnerable, que es tu corazón. Así que en este mes se te recomienda que no caigas en esas presiones, más piensa con la cabeza que con el corazón. Y como dije, para ti este mes va a ser mucho más tranquilo y las tristezas no van a dominar en tu vida. Aprovecha al máximo la buena fortuna que te está dando el mono. Bueno, eso ha sido el fin de las predicciones para el mes de agosto, el mes dominado por el signo del mono de metal, donde el yang va a sacar nuestro lado extrovertido y como tal tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos hacer o decir. Muchas gracias por unirte a mi canal, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus apoyos. Indudablemente las buenas vibras siempre van a estar de tu lado y desde la distancia les mando el doble, el triple de esas buenas vibras y los buenos deseos. Una vez más, muchas gracias por acompañarme y seguir conmigo. Nos vemos en un próximo video, porque en ese video les voy a decir las fechas más favorecidas para este mes para que así lo aprovechen al máximo. Nos vemos, cuídense, chao, chao.